Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en OEFA con la directora de Supervisión Ambiental de Energía y Minas, Milagro Pozo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Para poder comenzar esta entrevista en un tema de contexto, ¿nos podrías explicar el ámbito de aplicación de la supervisión ambiental que es de la competencia de tu dirección? Bueno, mi nombre es Milagros Pozos Cuña, soy la directora de Supervisión Ambiental en Energía y Minas y nosotros tenemos como competencia la supervisión de todos lo que son las actividades de energía, entiéndase hidrocarburos y electricidad, y de minería. Es decir, verificamos que los administrados que desarrollan estas actividades cumplan con las normativas ambientales, ¿no? Que pueden estar establecidos en sus estudios de impacto ambiental, en normas e incluso en mandatos que puede emitir la misma dirección. Bien, gracias. Cuéntanos, por favor, las etapas de un procedimiento de supervisión ambiental en lo que es tu sector. Bueno, ahora nosotros en el mes de febrero se aprobó la última modificación de nuestro reglamento de supervisión con una resolución del Consejo Directivo, la 006-2019, y básicamente ha regulado 3 etapas bien marcadas para el desarrollo de la función de supervisión. Primero tenemos la etapa de planificación, que es la etapa donde se hace la revisión de todo lo que voy a supervisar, supervisamos los estudios, verificamos los estudios de impacto ambiental, las normas, vemos qué tipo de información, qué tipo de antecedentes tiene el administrado. Luego con esa información se hace un plan de supervisión, que es un plan de supervisión focalizado para cada administrado, ¿no? Cada administrado tiene un plan de supervisión que está identificado con un número de expediente y ahí ponemos básicamente todo lo que vamos a supervisar, ¿no? Qué disposiciones vamos a supervisar. Luego, ya cuando tenemos todo eso completo y aprobado por las instancias correspondientes, procedemos a la ejecución, que es la segunda etapa de este desarrollo de esta supervisión. Y la ejecución, pues puedes hacer varias cosas, ¿no? De hecho, podrías hacer supervisiones in situ, o sea, vas a la unidad minera, por ejemplo, y supervisas los componentes mineros, supervisas ya en campo, in situ, que se estén cumpliendo con las normativas ambientales, pero también puedes hacer una supervisión de gabinete, ¿no? Una supervisión documental donde básicamente pides información al administrado y cuando te remite esa información la analizas para ver si efectivamente está o no cumpliendo con sus obligaciones ambientales, ¿no? Luego que ya tenemos toda esta información recabada en campo, recabada en gabinete, incluso pueden haber una mezcla de ambas información, porque la supervisión in situ te da, digamos, una óptica, ¿no? Porque ves los componentes, pero eso no quiere decir que no necesites información. Por ejemplo, le puedes pedir a la empresa reportes, le puedes pedir a la empresa que te envíe determinada documentación para que acredite determinado hecho que tú has visto en la supervisión in situ, ¿no? Luego que ya tienes toda tu información completa, procedes ya a la etapa ya finalmente de resultados, ¿no? Donde tú emites un informe de supervisión que puedes decir que está todo ok, porque efectivamente el administrado está cumpliendo con sus obligaciones, o en todo caso si es que hay algún tipo de incumplimiento. Gracias. Dentro de tu experiencia como directora de supervisión, ¿nos podrías dar un ejemplo de la aplicación del principio de coordinación interinstitucional? Sí, ese es un principio que de hecho es uno de los nuevos principios que se han incluido en esta modificatoria del mes de febrero del reglamento de supervisión, y es muy importante. ¿Por qué? Porque como institución, cuando nosotros desarrollamos nuestras funciones y vamos a hacer determinado hecho, hay entidades que también tienen competencias respecto a esos hechos. Por ejemplo, ANA, ¿no? Nosotros vamos a supervisar, digamos, algún vertimiento indebido en algún cuerpo de agua. ANA también es competente porque es la autoridad de recursos hídricos, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que nosotros estamos buscando es que nuestras intervenciones sean mucho más eficientes a través de la coordinación que tenemos con estas entidades, ¿no? De hecho, incluso hemos firmado convenios, ¿no? Tenemos convenios con ANA, tenemos convenios con SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo que hace poco se presentó, hubo un caso de una unidad minera donde hubo derrames de relave y había trabajadores que se encontraban trabajando en la zona circundante donde había ocurrido el evento, y ahí, por ejemplo, ellos tienen que tener la obligación de brindar a los trabajadores EPPs, ¿no? Que son los equipos de protección. Entonces, en el marco de esta coordinación que ya tenemos y del convenio que hemos firmado en base a esa coordinación, es que nosotros podemos recabar medios probatorios que después se los vamos a enviar a SUNAFIL, ¿no? Y de esta manera ellos pueden tener acceso y pueden también verificar y desarrollar sus funciones de manera más eficaz, ¿no? Muchas gracias. En ese mismo sentido, ¿nos podrías dar un ejemplo de la aplicación del principio de orientación de riesgos?
Claro, o sea, básicamente la orientación de riesgos está destinado a que nosotros podamos poner, digamos, focalizarnos en la supervisión de aquellos administrados y de aquellas actividades que generan mucho, que podrían generar mayor riesgo, ¿no? Y no solamente que podrían generar mayor riesgo, sino que también por las consecuencias que este riesgo podría acarrear, ¿no? Porque evidentemente los recursos del Estado son limitados, no podríamos ir al 100%, de hecho la tendencia en fiscalización es de que podamos orientar todas nuestras labores por el tema del riesgo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, es que seleccionamos nuestros administrados, nuestras unidades, e incluso dentro de las unidades ver qué componentes son los más críticos, ¿no? No es lo mismo supervisar una relavera, digamos, una desmontera, que supervisar de repente un tema de residuos sólidos muy puntual. Evidentemente el componente que más riesgo puede representar es la relavera, la desmontera, ¿no? Entonces es más o menos así como focalizamos el tema del principio de orientación a riesgos. Muchas gracias. Sobre el principio preventivo y el principio correctivo, ¿nos podrías dar un ejemplo de cada uno dentro de tu sector? Sí, básicamente el principio, como su mismo nombre lo dice, preventivo y correctivo, lo que busca es que con nuestras acciones deben estar desarrolladas a prevenir la comisión de infracciones, evidentemente, y si se han cometido también a corregirlas, ¿no? O sea, más allá del tema que más adelante vamos a hablar de la subsanación y todo eso, lo que buscamos es que se cumpla la norma, ¿no? OEFA no tiene, y en especial esta dirección, no tiene un incentivo, digamos, perverso de querer sancionar. De hecho, lo que nosotros queremos es que la legalidad, que se resguarde la legalidad, que se cumplan las obligaciones, porque de esa manera se resguarda el medio ambiente. Entonces, como un tema de preventivo y correctivo, por ejemplo, tenemos en el mes de febrero, que son unas épocas de lluvia, nosotros realizamos una serie de supervisiones a diferentes unidades que se encontraban en zonas donde habían riesgos hidrometeorológicos, ¿no? Esta información, ¿de dónde la sacamos? Pues de CENAMI. De hecho, los puedo invitar a que visiten nuestra página web, en el portal de fiscalización, el portal interactivo. Ahí hay información, tenemos un mapa donde hemos cruzado información de INGEMET, hemos cruzado nuestra propia información con CENAMI, y de esa forma podemos saber qué unidades están en zonas rojas, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestra tendencia precisamente es a supervisar y a poder detectar situaciones que, si bien no han ocurrido, podrían, en el caso de ocurrir, generar algún tipo de daño ambiental, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos con este principio. Muchas gracias. Respecto al principio de promoción de cumplimiento. Bueno, básicamente está muy vinculado con el principio anterior, pero lo que busca precisamente, como su nombre lo dice, es promover que los administrados cumplan sus obligaciones, ¿no? Pero también la promoción tiene que ver con el tipo de administrado del que estamos hablando, ¿no? No es lo mismo una empresa minera que tiene ya un tiempo desarrollando una actividad, que ya tiene todo un know-how, que tiene todo un departamento logístico, un departamento legal, un departamento técnico, que de repente un administrado que recién está ingresando a una actividad, por ejemplo, de industria o otro tipo de actividad que no tiene el mismo nivel de conocimiento. Entonces, lo que se busca en esos administrados, y por ejemplo por eso tenemos la supervisión orientativa, es que promover el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Y para eso, evidentemente, hacemos supervisiones orientativas. Gracias. Y sobre el principio de supervisión basada en evidencia. Claro, en realidad este principio está muy abocado con el principio de riesgo, ¿no? De hecho, todas las decisiones que nosotros tomemos para poder determinar si vamos a determinado o a tal o a cual administrado, básicamente nos guiamos de la evidencia que nosotros mismos hemos recogido en supervisiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, vemos la información referida a la conflictividad, vemos la información referida al nivel de cumplimiento de ese administrado. El tema es que nuestras decisiones no tienen que digamos, tomarse por percepciones subjetivas, sino que evidentemente están fundamentadas. El tema de la conflictividad, por ejemplo, los conflictos en el medio ambiente son los que se llevan el mayor porcentaje, ¿no? Y de hecho es evidente que nosotros tenemos que poner, digamos, el ojo en aquellas zonas donde hay unidades mineras de alta conflictividad, porque definitivamente tenemos que controlar ese sector, ¿no? Y esa actividad. Gracias. Hace un momento mencionaste la supervisión orientativa. ¿Y podrías, por favor, explicarnos cómo se desarrolla? Sí, de hecho la supervisión orientativa
Se introdujo en nuestro reglamento de supervisión en la última modificación que te señalaba en febrero, pero ya esta figura se encuentra avalada en la ley de procedimiento con la última modificación de la ley de procedimiento, que si no me equivoco fue en el año 2016, ¿no? Donde ya se establece la posibilidad de las administraciones públicas de ejercer supervisiones orientativas, ¿no? Que básicamente lo que tienen por función es buscar que se cumplan las normas, promocionar y poder dar a conocer. Esto en realidad en el sector que yo tengo no desarrollamos este tipo de supervisiones porque, como te señalaba hace unos minutos, estamos hablando ya de un sector minería, por ejemplo, estamos hablando de un sector que ya tiene buen tiempo en desarrollo de la actividad, son empresas grandes, empresas que conocen sus obligaciones, al igual que en el tema de hidrocarburos, electricidad, ¿no? Lo que no pasa en otros sectores. Recordemos que OEFA está recibiendo competencias adicionales, ¿no? Por ejemplo, en temas de industria, ¿no? Entonces, la supervisión orientativa es una supervisión que efectivamente podríamos desarrollar, pero en principio no está pensada para el perfil de los administrados a los que nosotros supervisamos, ¿no? Además, el mismo reglamento establece una serie de requisitos, como por ejemplo el primero, que nunca se haya supervisado a esa empresa. Casi todas nuestras empresas del sector han sido al menos una vez supervisadas, ¿no? Incluso el reglamento da la posibilidad que también se puede imponer una medida, una supervisión orientativa en aquellas empresas o en aquellos administrados que son microempresas, ¿no? O es una persona natural. O sea, podrían haber escenarios, pero habría que medirlo. Pero ahorita nosotros, desde la óptica de la Dirección de Supervisión de Energía y Minas, no estamos realizando ese tipo de supervisiones, ¿no? Entiendo, gracias. Y de igual forma mencionaste lo que es de la subsanación voluntaria. Sí. ¿Podrías comentarnos claro. este tipo de subsanación en tu sector? Claro. Esta figura es muy interesante porque de hecho la reguló la ley de procedimiento. La ley de procedimiento establece que si el administrado subsana su conducta antes del inicio del procedimiento sancionador, esto constituye un eximente de responsabilidad. Entonces, lo que ha hecho el reglamento en realidad es recoger lo que ya está establecido en la ley de procedimiento. Pero, sin embargo, le hemos dado algunos matices que nos parece interesantes por la actividad que nosotros realizamos, ¿no? El tema de la ley ha establecido que son dos requisitos, ¿no? Que haya subsanación, pero que ésta sea voluntaria, ¿no? ¿Qué entendemos por voluntaria? Y es ahí donde nuestro reglamento ha entrado a regular ese tema, ¿no? Cuando hay un requerimiento del supervisor, cuando hay un requerimiento de la autoridad, se pierde el carácter de la voluntariedad, evidentemente, y por ende ya no aplicaría este eximente de responsabilidad. Sin embargo, aún cuando sí haya perdido el carácter voluntario, es decir, hay alguna empresa que sí hubo un requerimiento de parte de un supervisor, de repente en el momento de la acción de supervisión hay un requerimiento para que corrija determinada conducta y la corrige finalmente, alguien podría decir, no, ya como perdió el carácter voluntario ya no se subsana. No es de todos de esa manera fría, digamos, no es así, sino que pasamos a ver qué tipo de incumplimiento es, ¿no? Porque tenemos incumplimientos leves e incumplimientos trascendentes. Si la conducta cae dentro de lo que es un incumplimiento leve, entiéndase porque es incumplimientos formales o riesgo leve, en esos casos, sí, a pesar que no es voluntario, se va a poder archivar. Sin embargo, si es un incumplimiento trascendente, y evidentemente porque esto genera un riesgo moderado, ya estamos hablando de un riesgo significativo al ambiente, aquí no se podría archivar y evidentemente no acarrearía la eximencia de responsabilidad, ¿no? Una pregunta que siempre nos hacen es, ya, pero ¿cómo mides el riesgo? ¿No? Porque me estás diciendo incumplimiento leve, incumplimiento trascendente. Bueno, tenemos una metodología del riesgo. Una metodología del riesgo que con la información que se levanta tanto en las acciones in situ como en las acciones de gabinete, las documentales, es que podemos verificar y ver si con esos datos la metodología la ingresamos, está en la página web y sabemos si estamos ante un riesgo leve o ante un riesgo moderado, ¿no? Y dependiendo de eso es que establecemos el siguiente paso, ¿no? Si se subsana o no se subsana. Gracias. Aterrizando un poco en lo que es la casuística dentro de tu experiencia, ¿nos puedes contar un caso exitoso de aplicación de un mandato de carácter particular? Sí, mira, nosotros en la etapa de supervisión, y esto es muy interesante, ¿no? Antes, en la etapa de supervisión, ahora mejor dicho, durante la etapa de supervisión tenemos la posibilidad de poner medidas administrativas, ¿no? Medidas administrativas que son las medidas preventivas y los mandatos de carácter particular, por ejemplo, ¿no? Y esto nos ha dado muy buenos resultados porque nos permite controlar una conducta desde la supervisión,
Es decir, normalmente lo que podía tardar hasta 3 o 4 años, porque el supervisor iba, levantaba un hecho infractor, por ejemplo, estaba discurriendo algún influente, algún cuerpo hídrico, y lo que hacía el supervisor era hacer su informe, recomendar al sancionador, ¿no? El sancionador se iba a la dirección de fiscalización, esto está sometido a plazos que están establecidos, que puede pasar hasta 3 años desde que se hizo la supervisión, ¿no? Y ahí recién se ponía una medida correctiva que era captar y tratar, ¿no? Entonces, esto ahora lo podemos hacer desde la supervisión e incluso en campo, ¿no? Es una herramienta que ha sido muy valiosa. En el caso de las medidas preventivas, tenemos casos muy exitosos. Por ejemplo, hemos logrado controlar efluentes que discurren a cuerpos hídricos, hemos logrado controlar contaminación en el aire, hemos tenido eventos, por ejemplo, en donde pilas de concentrado por acción del aire y por no haber tomado las medidas preventivas, evidentemente el administrado ha estado generando material particulado que afectaba cuerpos de agua, que afectaba suelo. Entonces nosotros con nuestras medidas, que incluso las podemos poner en campo, se ha logrado que se tomen medidas y que se controle, por ejemplo, ese material particulado, ¿no? Igual en el caso de los mandatos de carácter particular, ¿no? Que en realidad más hemos puesto medidas preventivas que mandatos, pero sí es importante igual mencionarlo, que los mandatos lo que buscan es garantizar la eficacia de la fiscalización. Es decir, muchas veces tenemos la prueba de que hay un incumplimiento y dictamos medidas preventivas, pero nuestro accionar no se queda solo ahí, sino que también podemos solicitarle al administrado que haga determinados estudios, por ejemplo, ¿no? Estudios para ver si lo que buscamos con la preventiva es, digamos, atacar el momento, ¿no? Pero nuestra función no queda ahí, sino lo que tenemos que verificar es, por ejemplo, si es que determinada condición, por ejemplo, determinado nivel de acidez de un efluente, determinada condición de un componente podría con el tiempo generar algún problema, le podemos ordenar, por ejemplo, que haga un estudio, ¿no? Y eso lo mandamos a través de un mandato de carácter particular. Entonces son ejemplos, digamos, de que sí nos está resultando este tipo de medidas en nuestras supervisiones. Muchas gracias. ¿Nos podrías explicar y en todo caso ejemplificar cómo se articula el procedimiento de supervisión ambiental con la labor de fiscalización ambiental? Claro, ahí es importante recalcar como tema previo que cuando hablamos de fiscalización automáticamente se vienen a la mente dos conceptos, ¿no? Podemos entender la fiscalización como un macroproceso, como un gran concepto que abarca las funciones que tiene OEFA, que son la función de evaluación. Nosotros vemos la calidad ambiental de los componentes ambientales, evaluamos, monitoreamos la etapa de supervisión y la etapa de fiscalización y sanción, ¿no? O sea, todas esas etapas, esas funciones que están en la ley del CINEFA están metidas, si lo quieres ver así, dentro de lo que es el concepto de fiscalización como macroproceso, ¿no? Como entidad fiscalizadora que es el OEFA. Sin embargo, también tenemos un concepto específico a lo que es fiscalización, que aquí en la institución incluso hay una dirección que está encargada de lo que es fiscalización y aplicación de incentivos, y básicamente está referida a la tramitación del procedimiento sancionador como tal. Es decir, ¿cómo se articula esto con lo que yo hago? Cuando ¿recuerdas que te dije que teníamos una etapa de resultados donde emitía un informe de supervisión? Este informe puede decir, ok, todo bien, la empresa cumple todas sus obligaciones, todas sus obligaciones fiscales están ok, las cumplidas, pero también puede ser de que haya incumplido, ¿no? Y evidentemente, si no hay un criterio de subsanación o no se produjo la subsanación de la que estábamos conversando, va a proceder necesariamente el inicio de un procedimiento sancionador. Entonces, es ahí donde entra ya la etapa de fiscalización, con la imputación formalmente que se le hace al administrado, se le da una etapa para que descargue, y ya luego con toda esa información se emite finalmente un informe de instrucción para que después salga ya la resolución. Puede ser de archivo, porque puede ser de que las pruebas que presenta si convencen, digamos, a la dirección de fiscalización, o en todo caso con la aplicación de multas y de medidas correctivas. Wow. Muchas gracias por la entrevista de hoy. Gracias a ustedes. Y sería bueno, si deseas, dar un mensaje a tus administrados. Bueno, básicamente el mensaje es que revisen sus obligaciones fiscalizables, que tengan en cuenta que evidentemente OEFA está para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones fiscalizables. Tenemos un equipo muy eficiente, un equipo de alta gama, digamos, que se dedica a hacer las acciones de supervisión, y también un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Que confíen en lo que hacemos como organismo de fiscalización y ambiental. Y bueno, que cualquier cosa pueden visitar el portal de OEFA, www.oefa.gov.p, y en todo caso también visitarnos y poder absolver las consultas que puedan tener. Muchas gracias por el tiempo. Gracias.